Saludos. Titulamos este vídeo Reptil Influencia 9. Castaneda Embrujo 1. Artefactos testimoniales número 27. Nosotros hemos estado mostrando y seguiremos haciéndolo el poder de adoctrinamiento reptiloide en el mundo y en este caso concreto y en estos vídeos últimos en América. Entonces, después de comprobar precisamente esos testimonios en piedra que nos muestran una negatividad de este adoctrinamiento reptil hacia el ser humano, pues nosotros ya nos preguntamos cómo es posible que sigan existiendo y dando importancia a ese pasado de esos dioses, de Quetzalcóatl, de Kukulcán y de otros, y de un pasado positivo, idílico. ¿Cómo es posible que se le siga dando esa consideración, esa admiración, precisamente después de los abrumadores indicios de que realmente el poder reptiloide pues no fue positivo? Pues entonces nosotros le damos una explicación y es precisamente que ese adoctrinamiento pues continúa en el presente y entonces así, por ejemplo, en movimientos como lo que se ha denominado la nueva era, pues se vuelve a dar una interpretación falsa de ese pasado. Entonces muchos escritores, muchas películas, etcétera, como en este caso nosotros vamos a tratar en este vídeo de un modo rápido el caso del escritor Carlos Castaneda y sus enseñanzas toltecas, que entonces precisamente este tipo de, dijéramos así, de adoctrinamiento actual, pues nos muestra precisamente a esta cultura de tipo reptiloide como positiva, como que realmente lo que se educaba era a la humanidad. Entonces, nosotros por eso tratamos este caso que hemos titulado Castaneda Embrujo. Embrujo en el sentido de que precisamente se nos embruja, y el mismo Carlos Castaneda, pues él como veremos, pues reconoce precisamente que él precisamente lo primero, antes incluso de ser antropólogo, pues se dedicó dijéramos así, al cultivo de la enseñanza o del aprendizaje en la brujería. Entonces nosotros también tenemos que decir que lo que vamos a presentar como lo que son tácticas reptiles para aspirantes al conocimiento, porque muchas de las personas buscadoras pues, que aspiran al conocimiento pues caen en esta táctica que nosotros denominamos reptil, que sería, en síntesis, sería conseguir que la persona que busca pues entregue su poder al maestro, es decir, deposite su fe y su confianza en él, en el maestro. Y entonces, cuando ya depositas en la persona tu fe, pues realmente tú entregas tu poder. Entonces, precisamente, entregas tu poder y eso es precisamente el procedimiento de todas las escuelas de conocimiento y todas las enseñanzas religiosas, que tú deposites tu fe, es decir, tu propio discernimiento en la confianza de otra enseñanza que te muestra un maestro o unas doctrinas. Y eso para nosotros es lo realmente negativo contra el ser humano, porque entonces le priva y le vacía de su poder, porque el ser humano, nosotros estamos exponiendo que está capacitado de modo innato para ir acercándose al máximo conocimiento posible sin tener que depender de un presunto maestro, de unas presuntas enseñanzas. Entonces nosotros vamos a hablar del contexto de Carlos Castaneda. El contexto temporal de Carlos Castaneda pues lo podemos enmarcar en lo que se llama la New Age o la nueva era, que da una serie de conocimientos. Ese sería el contexto temporal, y el contexto espacial pues sería que toda su enseñanza pues se proyecta en una zona del norte, del noroeste de México,
en contacto con el suroeste de Estados Unidos. Esa zona precisamente, dijéramos que es un centro de poder de adoctrinamiento muy poderoso, como estamos viendo y vamos a ver en el caso de Carlos Castaneda. Nosotros hemos sido admiradores y hemos seguido sus enseñanzas, todo lo que hemos podido, hasta que evidentemente pues hemos llegado a comprender precisamente a comprender el trasfondo de esta enseñanza, según nuestra opinión. En esa misma zona, pues también, en esta nueva era, pues también está otro, dijéramos así, otro difusor importantísimo que nosotros también seguimos, que es Drúmbalo Melquisedec, en esa zona de Arizona, la zona de Sedona. Entonces ahí donde están precisamente la cultura quizás de las más antiguas de estas poblaciones, que sería la cultura Anasazi, que precisamente está basada en la serpiente de un modo gráfico, según nos muestran todas sus pinturas rupestres. Entonces ese es el trasfondo, un trasfondo de un poder serpentino. El mismo Drúmbalo Melquisedec, pues uno de sus libros lo ha titulado algo así como Serpiente de Luz, es decir, que precisamente pues se ensalza precisamente ese poder serpentino. Para nosotros es totalmente el poder serpentino reptiloide el más negativo hacia la humanidad desde siempre. Entonces, nosotros vamos a presentar brevemente pues una serie de puntos esenciales de Carlos Castaneda, y nosotros decimos ya que es un adoctrinamiento muy astuto, pero tanto Carlos Castaneda con sus enseñanzas como Drúmbalo Melquisedec, la acción correcta sería tomar todo lo de positivo que tienen esas enseñanzas, porque por supuesto una oscuridad es muy astuta y tiene que darte grandes verdades, pues hay que coger sus grandes verdades, pero aplicar discernimiento y entonces ver precisamente el verdadero significado. Eso es lo que tiene que estar haciendo el ser humano, tiene que estudiarlo todo, por supuesto, pero con discernimiento, y separar por lo que se llama el grano de la paja, es decir, separar esa oscuridad que por desgracia es lo que está en esta dimensión influyendo desde su origen de la dimensión, y darle precisamente la orientación positiva, tomar lo bueno y positivo porque nos enseña, pero realmente saberle dar el auténtico significado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y pretendemos, es nuestro deseo, transmitir a todos los buscadores, que busquen realmente lo positivo, pero descubran realmente la verdad. Entonces aquí tenemos a Carlos Castaneda, una breve, según se puede en internet, se pueden buscar todos estos textos que nos hablan precisamente pues de la vida concreta de este escritor que murió a los 72 años de un cáncer hepático, y entonces es un antropólogo y que se convierte, según él nos cuenta, pues un chamán nahual tolteca, y que también otra parte negativa, muy negativa por supuesto, de estas enseñanzas es el uso ritual de enteógenos, que en un principio pues serían lo que da acceso a ese mundo paralelo de la brujería, podemos decirlo de esta manera. Entonces las personas que quieran pues pausen y lean precisamente estas notas de esta vida que fue muy misteriosa. O sea, existen muy pocos testimonios y muchos de ellos contradictorios de este personaje. Sí se sabe que asistió a la Universidad de California en Los Ángeles. Esa es la zona de la costa oeste de Estados Unidos, que está precisamente en ese contexto, ese centro importante de la zona de los desiertos de Sedona, de Arizona y del norte de México. Entonces en esa zona pues es donde se dan precisamente estas enseñanzas, y reconocemos aquí, estas son sus mismas palabras, como él mismo reconoce que se dedicó a la brujería en un principio. Nos dice: he dedicado mi vida a la práctica de una rigurosa disciplina que llamamos brujería, por falta de un nombre más apropiado. Nosotros le damos un nombre más apropiado: el adoctrinamiento de la serpiente milenaria. Entonces dice: también soy antropólogo,
un campo de estudios en el que ostento el doctorado. He puesto mis dos áreas de conocimiento en este orden particular, porque primero me involucré con la brujería. Y nosotros decimos, pues esto realmente para nosotros sí tiene realmente coherencia. Precisamente la brujería te pones al servicio de otros, de una disciplina o de otros maestros, y entonces ahí pues te dan el adoctrinamiento milenario serpentino. Eso es nuestra opinión. Pero nosotros vamos a destacar algunos puntos concretos, que se deducen o se infieren precisamente de estas enseñanzas. Como estamos cogiendo aquí, estamos cogiendo nosotros estos libros, que los teníamos todos, pues realmente cuando ya vino nuestra profundización en esta verdad del engaño milenario, pues realmente nos deshacimos de ellos. Ya tiramos a la basura estos libros realmente. Entonces, aquí por eso buscamos, y entonces vemos aquí síntesis tomadas de estas enseñanzas, sería lo que nos muestra, como nos viene a decir aquí, de que, y esto sí es cierto, de que los seres humanos somos criados como gallinas de granja. Entonces esto para nosotros sí es real, y cuesta aceptarlo al ser humano. Entonces, pues nos cuesta admitir, evidentemente, que no somos una parte de la cadena alimenticia del universo para estas entidades, y ellas están por encima de nosotros, es decir, son las que nos consumen a nosotros. En esto sí tiene razón Carlos Castaneda. Entonces nos dice que según don Juan, que es Juan Matus, que es el maestro que lo está aleccionando, pues nos dice que los seres humanos tenemos unos depredadores que nos someten y nos mantienen dóciles y débiles a través de darnos sus mentes. En esto tiene plena razón. Es decir, la persona está creyendo que lo que piensa, debido sobre todo a este adoctrinamiento desde la niñez, pues es lo que es su propio pensamiento. Y ahí está la principal acción de poder de estas entidades infradimensionales, que nos hacen y nos creemos que el pensamiento es nuestro. Pues no es nuestro. Este pensamiento de esta actual humanidad, lo que está impuesto exteriormente en todos los campos, es una manera direccionada proveniente de estas entidades. Entonces, es decir, nos hacen pensar como ellos. Pues claro, evidentemente, el parásito te hace pensar como él piensa. Entonces nos dice que la mente del predador es contradictoria, mórbida, saturada de miedos y temores a ser descubierta. Pues eso es lo que realmente les pasa a estas personas serviles que entran en ese mundo. Ellas están sabiendo en su interior que no están obrando bien, pero lo justifican. Lo justifican de distintas formas. Una de ellas es decir, bueno, es la única manera posible, o es lo menos malo posible actuar de esta manera engañadora. Esto es una de tantas. Son muchas más los pretextos de este adoctrinamiento. Y entonces nos dice también, en esto estamos totalmente convencidos que tiene razón, que los seres humanos producimos una capa de energía consciente que cubre al capullo energético, es decir, a nuestro capullo energético, que sería nuestro campo áurico. Y entonces dice, pues esta energía pues es el alimento de nuestros predadores, y ellos la van consumiendo, cuidando que quede un poco para que el ser humano produzca más. Es decir, no nos eliminan, por eso nos mantienen, según estas enseñanzas brujeriles. Es decir, es como una poda permanente. Es decir, ellos nos van consumiendo progresivamente, pero no quieren que realmente eliminarnos totalmente. Y cuando se elimina algún ser humano, pues realmente estas entidades pues cogen a algo que esté próximo a su entorno, incluso de modo de línea de sangre, por supuesto. Entonces, estas son parte de estas enseñanzas. Estamos cogiendo simplemente lo más revelador. Entonces, junto con estas enseñanzas que nos dicen, claro, de manera cruda una realidad, pues también nos da mucha enseñanza positiva, por supuesto que sí.
tiene muchísimo conocimiento positivo, pero hay que ver el fondo hasta dónde nos está llevando. Pues nos está llevando precisamente pues a poner nuestro discernimiento pues en un maestro, igual que él hace. ¿Y cuál es su resultado después de que nos lo muestra? Pues nos lo dice claramente. Nos dice: sí, había saltado al abismo, me dije a mí mismo, porque una de las condiciones es que uno se entregue totalmente, como el que se lanza a un abismo. Es decir, se lanza al abismo de poner la fe en una entidad ajena a uno. Nos dice: sí, había saltado al abismo, me dije a mí mismo, y no me morí porque antes de llegar al fondo del barranco dejé que el oscuro mar de la conciencia me tragara. Además lo dice claramente: el oscuro mar de la conciencia me tragara. Pero no es de la conciencia positiva, que no tendría por qué ser oscura y no tendría por qué tragarlo de esta manera. Es decir, él está reconociendo que se entregó totalmente. Y dice: me entregué a él sin temores y sin remordimientos. Más claro no nos lo puede estar diciendo. Dice: y ese mar oscuro me había proveído con lo que me era necesario para no morir. Y después dice: y para terminar en mi cama en Los Ángeles. Es decir, que realmente nos está diciendo también como las dos cosas, como si hubiera sido una especie de sueño. Pero fijémonos qué tipo de conocimiento final o de discernimiento final le queda a la persona cuando vea este final de Carlos Castaneda. ¿Qué tipo, dijéramos así, de comprensión le puede quedar? Nosotros decimos: pues ninguna, en absoluto. Simplemente quedará un vacío interrogador, que él diría: bueno, pues estos son enseñanzas extraordinarias, son conocimientos extraordinarios, pero el final no llego yo a comprenderlo bien. O si lo comprendo bien, lo que me está diciendo es que me tengo que entregar todo mi discernimiento, tengo que poner la fe total y tengo que tirarme incluso a un abismo pensando que me va a recoger precisamente esta oscuridad. Esto es el colmo de la obnubilación humana. Pues entonces nosotros decimos: el humano debe buscar el conocimiento en sí mismo, en su realidad existencial y concreta, y no debe buscarlo pues en maestros o en ninguna escuela de conocimiento, porque el ser dotado, según nuestra opinión e investigación, el ser humano está capacitado de discernimiento innato para acercarse al máximo al conocimiento de la verdad en esta dimensión. Y en estos tiempos finales, que han caído tantos velos, pues realmente no es difícil encontrar la verdad desnuda, que es muy negativa y que no pudieron tenerla ninguno de nuestros antecesores, pero es muy fácil conocerla, la verdad del engaño milenario y total, no ya en un solo pueblo, sino en la humanidad total. Entonces, nosotros terminamos aquí y precisamente mostrando muestras concretas y no estas historias que nos cuentan estos adoctrinadores, que son muy astutos y muy sagaces, por supuesto que sí, sino mirar precisamente el mensaje de estos artefactos testimoniales, el mensaje que nos dicen: aquí estamos precisamente en esa zona en la que se desarrollan estas enseñanzas de Carlos Castaneda y de Drúmbalo Melquisedec, en que la cultura más antigua, pues aquí tienen sus grabados rupestres, que son los Anasazi, que son los antecesores de los Hopi, y esto refleja claramente el culto a la serpiente. Lo estamos viendo aquí, estas pinturas rupestres, el culto a la serpiente, y es tan astuta que incluso en nuestros días actuales pues nos muestra enseñanzas como estas que estamos diciendo, y que no decimos que se rechacen totalmente, sino que precisamente se profundice y se coja todo lo bueno de conocimiento que tiene, pero que se sepan interpretar. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.